pequeña. Entonces, eso es lo que hay que decir con claridad cuando uno propone este tipo de cosas. Porque uno dice, no se preocupe, se le va a restituir. ¿Pero qué es lo que se le va a restituir? ¿Lo mismo? No se le va a restituir lo mismo. Va a ir a un fondo común. Y luego lo que usted tenga para su pensión no se sabe porque depende del fondo común. A los más pobres. Entonces ahí, yo dejé terminar, termino en 2 segundos. Entonces ahí mi punto es mejor que deje los fondos en su pensión, ¿ya? Y que utilice el crédito blando del Estado, que no va a tener que devolver si es que no tiene pega. Porque usted no va a poder restituir su fondo de su pensión si es que no tiene pega. Entonces es mejor que deje guardado el fondo de su pensión y se acoja al crédito del Estado, que se transforme en un subsidio si es que usted no tiene trabajo. Porque lo otro... Es que esto no es para seguro. Gente que no tiene pega, senadora. Para el futuro, no sabemos quién va a tener gente... pega en el futuro, Julio César. Es que esto no es porque... Esto es para gente si fuera que para está gente que no tiene, complicada en este minuto. fuera para gente que no tiene pega, tienen que haber ocho herramientas que tienen que ver con los seguros de cesantía y otras cosas, porque imagínense, le da 4 cuotas a alguien que no tiene pega. La base que toda la gente tiene seguro de cesantía. Sí. Muchos chilenos de clase media o trabajan por boleta o tienen muchos ingresos informales. Entonces, acá hay mucha gente, sí, que está con el seguro de cesantía o están con el tema de la suspensión laboral, pero hay muchos que no están con seguro de cesantía porque tienen una pequeña empresa que depende solo de ellos y que tienen normalmente ingresos de clase media o que tienen ingresos informales. Sí. Entonces, la realidad en Chile es súper diversa. Por lo mismo. El punto que nosotros estamos haciendo es, si es que hoy usted tiene un problema de ingreso, acójase a este crédito de parte del Estado y si es que y ese crédito solo lo devuelve si es que en el futuro le está yendo bien y si es que le va mal, no lo tiene que devolver, se transforma en un subsidio. Veamos qué opina, porque el doctor Bronstein es experto en salud pública, entonces tiene cosas que ver que no solamente tienen que ver con el área sanitaria propiamente tal. Doctor, buenos días. Sí, hola, Monse, Julio César, un segundito, está Rosita, Rosa Ollarse, que se unió al panel. Sí. ¿Quién está? Rosa. Mire. Rosa Ollarse, ¿cómo está Rosa? Que no los veo. Hola, Rosa. Ya, están todos saludados, ahora puede hablar el doctor Bronstein. Sí, mire, desde el punto de vista de la salud pública, obviamente los determinantes sociales son muy importantes y en ese sentido la economía o la finanza hogareña de las personas es extremadamente importante para determinar su salud. Yo hace un par de meses atrás también, reflexionando cuando me llegaban mis pacientes a mi consulta y veía el gran dolor, la angustia que tenía la gente, que como yo les he comentado otras veces, veo de bastantes comunas, de comunas distintas de la capital, veía con fuerza que la clase media estaba muy desprotegida. Y en ese momento también consideré que retirar el 10% de los fondos de la AFP parecía ser algo prudente. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que está en tela de juicio, que es lo que hablabas tú, Monse, también, que es esto de la focalización, ¿no es cierto? Y que tiene detrás un concepto que es el Estado subsidiario, que es que nosotros ayudamos a los que necesitan más, los ayudamos más, y a los que necesitan menos, los ayudamos menos. Pero esta pandemia, desde el punto de vista de la salud, es transversal y daña a las personas proporcionalmente según su capacidad de gasto. Entonces, parece muy prudente retirar, por ejemplo, por la velocidad con que se puede hacer, el 10% de las cotizaciones en salud, porque primero es transversal, segundo, no es un crédito como lo que estábamos hablando acá, y hay una situación particular que también me llama mucho la atención, yo no sé a quién estamos defendiendo cuando defendemos no sacar el 10% de las AFP. De verdad lo digo, ¿estamos defendiendo a la clase media realmente o estamos defendiendo otros intereses?
Yo siempre pienso de la buena fe, pero digo, ¿por qué no estaban esos mismos argumentos cuando las pérdidas no se cargaron a las personas y no a las AFP mismas? Entonces yo veo ciertas contradicciones. Solamente quería opinar eso, que yo considero que el 10% además me parece que es algo proporcional, que es algo prudente y no parece una gran complejidad y las personas, el daño es transversal. Otro argumento que dio también el ministro Briones el otro día es que decía que no se puede utilizar los dineros de la AFP porque el sentido de la AFP es, en el contexto de la seguridad social, es brindar pensiones. Sin embargo, dentro de los 12.000 millones de dólares que se están reasignando, también hay una reasignación de recursos que vienen de capitales o finanzas que tenían otro destino. Entonces, ese argumento... Ahí se nos fue. Está Rosa Ayerce con nosotros. Ena, que se tiene que ir ligerito, tiene la palabra. Pero tenía razón. Tiene la palabra. Bueno, es que en el fondo, senadora, lo que está en cuestión arriba de la mesa es de quién es la plata, digamos. Porque se habla de restablecer una plata al Estado que no es del Estado, es de las pensiones de cada persona, porque la premisa de que la gente no sepa que si retira hoy día va a tener menos pensión, yo creo que los chilenos tendrán más o menos herramientas educacionales, pero no son giles. Saben que si sacan plata hoy día van a tener pensión. No hay que decírselo, digamos, él entiende. Y uno ve la volatilidad que uno pierde 20% de su pensión. ¿Puedo decir es que tengo que ir me tengo que ir Senadora tiene la palabra. Senadora tiene la palabra. Tengo que ir por el Hospital de los Lagos, entonces eso para mí es súper relevante el Hospital de los Lagos. Bien corto. Si mi punto aquí, Julio César, es que se dice, si usted retira el 10%, no se preocupe porque después el Estado se lo va a restablecer. Y ahí hay que leer la letra chica de lo que está proponiendo, los que están empujando esta idea. No les van a restablecer el 10%. No hay ningún proyecto que se logra sea así, eso, senadora. les van a restablecer quizá una parte. Ese es el punto. Así que muchas gracias. No, una cosa cortita, senadora. Lo que pasa que yo creo que la pregunta del doctor Bronstein tiene un poco que ver con la pregunta que se hace mucha gente, que es ¿qué hay detrás de esta negativa del gobierno al 10%? ¿Y en qué medida esta negativa puede ser un tema también político, que no abrir la puerta para un cambio profundo del sistema de AFP? Si de alguna manera se dice, efectivamente, esta plata que es suya, que es la filosofía de la AFP, además usted va a poder contar con ella en caso de una pandemia o en caso de las otras que están ante tribunales, de gente y personas que necesitan sacar su plata. ¿Será eso también que de alguna manera el gobierno no quiere abrir la puerta a esto porque es una caja de Pandora que terminaría acabando con el sistema de la AFP? A ver, ¿sabes, Monse? Lo que pasa es que aquí creo que hay que hacer un poco de contexto y tenemos poco tiempo para eso, pero solo decirte que hay una reforma bastante profunda al sistema de pensiones en el Congreso y eso ha quedado un poco parado por el tema de la pandemia, que hace cambios bien importantes. Entonces decirte que esto es solo porque uno quiere decir que no, lo que pasa es que yo creo que en la vida hay que ver las alternativas que hay. Y yo digo, ok, si dijéramos que sí, ya decimos que sí, a la persona le tenemos que decir la verdad. A la gente le tenemos que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es que si usted retira 10% y lo que retira son 2 millones, 3 millones, el Estado no se los va a devolver completamente a las personas que tienen más. No se los va a devolver. Y eso hay que decirlo, porque de otra manera uno estaría mintiendo. Y entonces uno dice, retíralo nomás porque se supone que se lo van a devolver. Y resulta que eso no es así, no se lo van a devolver. Y como no se lo van a devolver íntegramente, vuelvo a decir, frente a la misma alternativa de gastarse los recursos que usted guardó para su pensión, yo creo, y yo de verdad lo digo, es mejor un crédito y decirle al doctor que no es un crédito cualquiera, es un crédito que si es que la persona no tiene trabajo, se transforma en un subsidio. Y por lo tanto no lo tiene que pagar si no tiene trabajo. Que es, si es que uno retira el 10% de la AFP y uno después no tiene trabajo, no va a poder restituir esa plata. Por lo tanto, es mejor para las personas de clase media que el Estado le preste la plata y si no puede devolverlo, se transforma en un subsidio y no perdió los fondos de su
pensión. Ese es el punto. Ya, senadora, se tiene que ir, la dejamos entonces en libertad de acción. Muchas gracias. Y tenemos que saludar a Rosa Ollarse. Rosa, yo no sé si finalmente hay una opinión respecto a este tema, pero uno se acuerda de las voces y de su voz en los primeros días de la pandemia y piensa que quizás no estaríamos ya entrando al marzo, abril, mayo, junio, julio, no estaríamos entrando al cuarto mes de cuarentena, de cuarentenas a medias, pero finalmente donde la economía se ha visto frenadísima. ¿Estaríamos en un lugar distinto si es que se hubiesen tomado medidas distintas cuando usted era parte de las autoridades sanitarias del país? Bueno, eso nunca lo... Hola, muy buenos días. Primero que nada, saludarlos a todos. Nada se puede decir, no podemos predecir eso realmente porque cómo se dio la situación, de cómo llegaron las personas del extranjero que estaban vacacionando, estaban disfrutando y volvieron todos, un porcentaje importante llegó a Chile con con coronavirus. Y desde ahí parte esta contagio a la población. Y bueno, se transmite y se traspasa en algún minuto, esto va a avanzar hacia todos lados y hacia toda la población, y esto iba a ocurrir tarde o temprano, pero siempre las medidas que se tomen preventivas en forma oportuna siempre van a ayudar a mitigar el daño. Es decir, si yo hubiese tomado medidas antes, probablemente hubiesen sido un poco mejor, pero igual nosotros habríamos tenido esta situación. Tarde o temprano sí la habríamos tenido y precisamente, ahí tendrán que evaluar los expertos si efectivamente esas medidas hubieran mitigado en mejor forma esta situación que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Hay una cosa que ha planteado también y quiero preguntarle a Eduardo Bronstein respecto a lo que tú pensabas, Eduardo, lo que decía la senadora von Baen, porque ella te retrucó, sí, a pesar de que no está. Sería interesante conocer tu opinión. Sí, ella hablaba, si entendí bien, hablaba de que la gente que pedía que el Estado, que en el fondo la AFP le da su 10%, va a haber un porcentaje de gente en que no va a recibir ese dinero después por parte del Estado. Eso fue lo que ella dijo, ¿no? Ajá. Sí. Lo que pasa es que en ese mismo contexto, cuando uno ve que la volatilidad de lo que uno ahorra en la AFP cambia tan rápido, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, uno ve que hay gente que perdió en una semana el 20% o en un mes el 20% de sus ahorros y que después va recuperando el 15%. Entonces, la volatilidad financiera es tan grande que en el fondo parece totalmente prudente que ese 10% uno pudiese tener el riesgo de utilizarlo en un momento tan grave como esta pandemia, independientemente que después busquemos un mecanismo en que no le afecte al momento de jubilar. Este momento es tan grave que ese 10% sí, a mí me parece como prudente. Pero lo que decía ella, citándola, decir, hay que decirle a la gente la verdad, dijo, que si sacan 3 millones, 2 millones, eso el Estado no se los va a reponer. Y que esa era, en su opinión, era la realidad. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que hay que buscar los mecanismos a través de los cuales, solidarios, como decía Gonzalo también, a través de los cuales se pueda reponer ese monto que se sacó. O sea, en definitiva, lo que necesitamos nosotros es un sistema social, de previsión social que realmente funcione. Entonces, si nosotros estamos utilizando ese 10%, tenemos que llegar a través de un mecanismo, y Julio César decía que no había ningún proyecto todavía en ese sentido, pero tenemos que ponernos, pensar estratégicamente antes para que eso se logre. Los proyectos todos ponen una base de evolución igual para todos, no que a uno le devuelva más y otro, y lo otro son autopréstamos, claro, o trabajar más, etcétera. Pero el tema de fondo pareciera, claro, doctor Bente, se lo pregunto a usted, sí, que tenemos Eduardo nomás, Eduardo o diputado Rosa, que al estar mucho rato conversando de esto, siento que tenemos un problema de cabeza, no económico, de cómo vemos el mundo, porque ¿por qué el dinero de los trabajadores, el dinero de la gente, tiene que generar valor en el mercado financiero? Y si ese dinero, el mismo,
se le pasa a una persona no puede generar valor en esa persona. Aunque se quiera comer un completo, genera valor. ¿Me entiende o no? Y probablemente... Aunque quiera hacerle un regalo a un hijo, genera un valor distinto, un valor... Es solo un 10%, porque las reglas, las leyes le establecen que la plata es para las pensiones. No es ni el 50%, ni es todo, es solo el 10%. ¿Por qué un mínimo porcentajito no puede generar valor en los seres humanos? Todo el dinero de los trabajadores genera valor en el mercado de capitales. Eso no lo logro entender. Doctor, ¿y sabes qué? Perdón, Julio César, un pequeño alcance ahí. Conociendo a nuestra población también, o lo que dice la gente, ¿tú a dónde crees que va a ir ese 10%? ¿A comprarse cosas? ¿Van a pagar las deudas? Lógico. Van a pagar deudas, van a pagar alimentación, van a pagar colegios probablemente. O sea, en definitiva, claro... Sí, pero Eduardo, acá yo tengo una señora que me escribe, me dijo, me falta muy poco para jubilarme. Ya perdí en esta pasada muchísimo de mis fondos. Si en este minuto yo saco el 10% para sobrevivir el próximo... Pero es que no puede, porque no tiene plata para sobrevivir. Dice, pero es que ahí tiene que haber otro mecanismo. Pero es que por eso, para que veamos las cosas con... porque la letra chica son las implicancias que tiene individualmente las decisiones para cada persona. Pues, entonces, ella dice, he perdido mucha plata, me quedan 3 años para jubilarme. No tengo cómo sostenerme porque me echaron de la pega, porque todavía no se jubila. Lo que me queda más a mano, porque no soy beneficiaria del IFE. No, y era empleada, no soy beneficiaria del IFE, tengo 3 meses con un seguro de cesantía más o menos. Si yo sacase en este minuto algo de plata para sobrevivir en mi día a día, la jubilación me baja, en mi caso, que me va a jubilar en 3 años más, 4 años más, me baja de manera significativa. Entonces, lo que yo quiero decir que ese 10% puede ser que para una persona de 30, de 40 años no es tan significativo, pero para una mujer que tiene 58 años puede ser significativo. Y cómo en el plazo de 2 años, Gonzalo, esa persona, esa mujer, no va a ver más perjudicada aún su baja pensión. Exacto. ¿Monse? ¿O yo? Sí. Ya, mira, efectivamente nosotros no hemos presentado esta propuesta como la única, y de hecho no como la principal. Para esa señora el ideal es una renta básica real que alcance a la clase media, y si es necesario que el Estado se endeude para poder alcanzarla, el ideal para ese caso es una renta básica de emergencia real, que te alcance para estar por lo menos fuera de la pobreza extrema. Ahora, tengo que corregir cosas que se han dicho en el bloque anterior, pero que no las puedo dejar pasar. El registro social de hogares se demora un montón en actualizarse. Me llegan todos los días, diputado, el registro social de hogares, diputado, el registro social de hogares. Y aquí se dijo como que fuera como pegarle la pelota de Rabona, y no es tan fácil. Se lo dijimos a la senadora Gonzalo, se lo dijimos a la senadora porque nosotros estamos viendo la experiencia de las personas, para que igual quede claro. No, a ver si no era contra usted, pues, Julio César, yo jamás. ¿Ya? Segundo, el crédito blando que la senadora plantea, que es que si no tienes trabajo, claro, pero como si en Chile al tener trabajo tú ya estuvieras salvado. Oye, si en Chile los trabajos son muy precarios, pero muy precarios, entonces que tú tengas un trabajo no significa que tú estés en condiciones de pagar todas las deudas que tienen hoy día los chilenos, ¿ya? Ahora bien, las AFP no pierden nunca. Las AFP no pierden nunca porque son un monstruo tan especial que funciona como seguridad social al hacer obligatorio cotizar en ella y al hacer imposible sacar la plata de ella. Pero no funcionan como seguridad social a la hora de repartir plata y repartir la ganancia. ¿Por qué el señor Sutil dice que está dispuesto a cualquier cosa menos a las platas de la AFP porque esas son sagradas? Porque las platas de la AFP se inyectan en el mercado financiero. Y eso es lo que ellos necesitan. Y acá hay una falacia que a mí me tiene hasta aquí porque la vengo escuchando desde que nací, que es la idea de que, hasta incluso cuando se discute de subir los sueldos, de subir el sueldo mínimo, dicen, no. Lo que ustedes necesitan es que las empresas tengamos esa plata porque la reinvertimos en la economía, y al reinvertirla en la economía todos ganan. Oiga, y a las personas que hoy día están con poca plata, a las personas de clase media, o personas de clase más inferiores todavía, ¿acaso qué hacen con la plata? ¿Le hacen origami? ¿Se la comen?
No, pues justamente van al almacén de la esquina y compran fideo, y compran salsa, y compran leche, y compran carne molida, a veces a crédito, pagan sus deudas, y eso también es hacer andar la economía. El problema es que nos saltamos al intermediario, que es Juan Sutil, po. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, ¿sabe qué? La misma inversión que está haciendo la FP en la economía, hágala sin pasar por Juan Sutil y pásesela directa a la gente para que vaya a gastar en lo que quiera. Gonzalo, doctor Bronstein, Rosa Yarse, queremos agradecerle a los tres que hayan estado conversando con nosotros. Bueno. Rosa se queda. Viene también otro panel para discutir respecto a las salidas de esta grave crisis económica y de salud, por cierto, que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Sí, y mis condolencias al doctor París también, disculpe. Por su padre. Así es. La pausa. Sí. Muchas gracias. Sí. La pausa y ya volvemos.